Saludos, soy el ingeniero Chay, gracias por reproducir esta lección. Para esta lección haremos el ejemplo de un problema de minimización sujeto a restricciones mixtas y lo realizaremos por el método de las dos fases. Como primer paso vamos a preparar las ecuaciones de las restricciones. Para las restricciones que son igual, que tienen la igualdad, le vamos a sumar una variable artificial. Las que son restricciones mayores igual, le restamos una variable de holgura o de exceso y le sumamos una variable artificial. Mientras que para las restricciones que son menores iguales, inicialmente le agregamos una variable de holgura. Iniciamos la fase 1, que es resolver un problema auxiliar. En esta fase generamos una función objetiva auxiliar que está basado en el número de variables artificiales que al momento de ajustar las ecuaciones. En este ejemplo agregamos dos variables artificiales, lo cual tenemos una función R, que es la suma de las variables artificiales. Es importante que en esta fase, en la primera fase, siempre vamos a minimizar la función R, que está sujeto a las siguientes restricciones. Independientemente que el problema original es minimizar, siempre en la fase 1 minimizaremos para hacer desaparecer las variables artificiales. Despejamos esta función objetivo R, las cuales las variables artificiales que está sumando pasan a restando del lado izquierdo, igualándolos a 0. Generamos nuestro tablero simple de esta fase 1. Siempre en el primer renglón vamos a ubicar esta función objetivo auxiliar que tiene las variables artificiales cuyos coeficientes valen menos 1. La segunda restricción, tenemos coeficiente 1 en la variable artificial A1. La segunda restricción, en los coeficientes le restamos una variable de exceso que aquí es negativo y agregamos una variable a la segunda variable artificial. Finalmente, representamos la tercera ecuación de la restricción que tiene x1 y x3 y solamente le agregamos la segunda variable de exceso. Y no es una regla, pero por lo general ponemos las variables del problema, luego las de holgura y siguiente las artificiales. Identificaremos las variables básicas de entrada, principalmente de estas variables que acabamos de agregar al ajustar las ecuaciones. Las variables básicas de la solución factible inicial van a entrar donde los coeficientes sean 1. Observen que en la restricción número 2 hay un negativo, ¿no? Vamos a tomar el elemento del coeficiente 1, por lo que observen que aquí sobre esta línea entra A sub 1, en la siguiente entra A sub 2, que nos indica su columna, y finalmente en la tercera restricción entra S sub 2. Es importante que cuando entre una solución básica factible, entre con su columna reducida. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, miren, observen que entró S sub 2 y sin ningún problema tenemos que tiene su columna reducida. Ese es el elemento que entra y los demás son elementos ceros. No sucede lo mismo para A sub 1. Debería entrar así su columna reducida, debería entrar para que entre su 1, exactamente lo que acabamos de realizar. Lo que difiere es de ese menos 1, lo cual que hay que eliminarlo. Y lo haremos lo mismo para A sub 2. A sub 2 su columna aún no está reducida de esta forma, por lo que hay que eliminar este coeficiente menos 1. Por lo que la eliminación la realizaremos con operaciones con renglones. Para realizar la eliminación con los renglones, realizaré esta nomenclatura. Siempre para mí, en este ejemplo, el primer renglón será R sub 0 y los siguientes es R1, R2 y R3. ¿Quiénes pueden eliminar a esos elementos en el renglón 0? Observemos donde está el elemento 1 que le llamamos pivote. Este pivote está en el renglón 1. Entonces, al renglón 1 vamos a sumárselo a renglón sub 0, ¿sí? En la cual esta es la indicación. A renglón 0 le vamos a sumar el renglón número 1. Pero también hay que eliminar este otro elemento de la A sub 2 en el renglón 0. Y donde está el elemento pivote es en R2. Entonces, el renglón 2 igual el renglón 2.
vamos a sumárselo a renglón sub 0, por lo que realizaremos esta operación con los renglones para hacer la eliminación de estos elementos. Empezando con las operaciones con renglones, observamos que a renglón 0, este renglón 0, le vamos a sumar los valores de R1 y R2, lo cual el resultado es igual a 8. Y la siguiente posición de las operaciones con los renglones a los siguientes elementos sería 0, le sumamos 2 más 2, que es igual a 4. Y continuando las operaciones hasta el final del último elemento del renglón, obtenemos los siguientes valores, en las cuales podemos observar que a través de esta operación ya hemos eliminado los elementos de A sub 1 y A sub 2. Los siguientes renglones de R1 a R3 van a pasar igual. Iniciamos con nuestro procedimiento de método simplex para minimizar, en las cuales para minimizar una función de programación objetivo, vamos a verificar que en las variables de nuestra función objetivo R0, verificamos si hay elementos positivos. De hecho, hay elementos positivos, lo cual nuestra columna pivote va a ser el elemento más positivo de renglón sub 0, que en este caso es X sub 3. Y para identificar la fila pivote, esta es la columna pivote, y la fila pivote dividimos cada B sub j entre cada uno de los coeficientes de la columna pivote. Les recuerdo que no participa el renglón de la función objetivo y quien tiene menor coeficiente es R sub 2, la restricción número 2. El elemento que se intersecta debe ser el elemento pivote, lo cual debe tener el valor de 1. En ese momento este elemento no es 1, pero le pertenece a renglón 2, por lo que para convertir ese elemento en 5 que le pertenece a R2, a renglón 2 lo vamos a multiplicar por 1/5, de esta forma 5 por 1/5, obtendremos 1 para nuestro elemento pivote. Prepararemos lo que es nuestra siguiente tabla, la siguiente iteración. Es muy importante lo de la entrada y la salida de las variables básicas. Siempre aquí tenemos la variable de nuestra función objetivo, que es la función objetivo auxiliar. Aquí va A sub 1. A2 va de salida y ahora entra X sub 3. Por el momento la R0 y R1 no tienen ninguna transformación, por tanto estos elementos van a pasar igual. Y para renglón 2 lo estamos multiplicando por 1/5. Recuerden que son todos los elementos de renglón. Empezamos con esta primera posición. 3 por 1/5 es igual a 3/5. Una vez completada la operación de R2 por 1/5, que es el nuevo renglón R2, el renglón R3, como no tuvo ninguna indicación, va a pasar igual. Continuando con nuestro procedimiento, este elemento pivote va a reducir a la columna, es decir, la vamos a dejar de esta forma, por lo que hay que eliminar estos elementos. Voy a empezar con este elemento que hay que eliminar, realizándolo con operaciones con renglones. Para eliminar este elemento con el elemento pivote está en el renglón número 2, por lo que al renglón número 2 se lo vamos a sumar a renglón 0 y va multiplicado por el inverso aditivo de esta velocidad, es decir, con el signo contrario. Si acá tenemos 12 positivo, lo vamos a multiplicar por menos 12. Y la operación con renglones que vamos a realizar significa al renglón 0, al renglón R0, le vamos a sumar, es decir, le vamos a restar menos 12 veces el renglón R2. Importante, ¿de dónde partimos? Luz verde. La operación empieza con el renglón 2. El renglón 2, renglón 2, por eso es muy importante esta dirección. A R2 se lo vamos a restar menos 12 veces a renglón 0 y nos vamos a dirigir hacia esta posición. El procedimiento de la operación es con renglones. Recuerden que es elemento, esta operación es elemento a elemento. Empezamos con la primera posición. Partimos de acá, por eso es esta flecha. Entonces, a 3/5 multiplicado por menos 12 y le sumamos 8, la cual lo ingresamos a calculadora y vamos a obtener que es igual a 4/5.
La siguiente posición es 2 quintos multiplicado por menos 12 y le sumamos 4, obtenemos menos 4 quintos. El siguiente elemento, este le vamos a eliminar, por tanto sabemos que va a dar 0. La siguiente operación, mucho cuidado con los signos, es menos 1 quinto por menos 12, 12 quintos, le restamos menos 1, obtenemos 7 quintos. Las siguientes dos posiciones son elementos 0, por tanto sabemos que esos van a dar 0. Siguiendo las operaciones, completamos la transformación de el renglón 0. Para continuar con la reducción de esta columna, igual bastará, vamos a eliminar el siguiente elemento. Y este elemento 7 le pertenece al renglón 1. ¿Quién lo elimina? El renglón pivote, o sea, el pivote que es R2. Entonces, importante, la eliminación parte de donde está el pivote es de R2. Se lo vamos a sumar y multiplicado por el inverso aditivo, es decir, tenemos 7. Aquí por este trayecto lo vamos a multiplicar por menos 7. Y nos vamos a la primera posición. 3 quintos por menos 7 más 5 es igual a 4 quintos. En esta posición, este elemento lo vamos a eliminar, por tanto sabemos que va a valer 0. Continuando con las operaciones, ahí están las operaciones y obtenemos los nuevos elementos del renglón R1. El siguiente renglón es R2, es el elemento pivote, por tanto este renglón R2 va a pasar igual. Para complementar la reducción de la columna hay que eliminar este elemento que es R3. Y recordemos que la eliminación parte del elemento pivote que es de R2 y nos dirigimos hacia R3. Ahora es esta dirección de R2, entonces lo vamos a sumar a R3. Y va, bueno, de hecho el inverso de 1 sería menos 1. Es muy importante indicar la posición. Recordemos que la eliminación viene del elemento pivote, sale de acá. Entonces es 3 quintos por menos 1, menos 3 quintos, más 1 es igual a 2 quintos. De esta forma completamos las operaciones para la reducción de la columna dentro x sub 3. Entran las mismas variables al momento de la siguiente iteración. Estamos minimizando en esta fase 1, estamos minimizando la función auxiliar r y en minimizar identificamos si nuestras variables, valores de los coeficientes de variable de la función objetivo no hay elementos positivos. De hecho todavía hay positivos, 4 quintos y 7 quintos, y la columna pivote va a ser el elemento más positivo. Entonces entre 4 quintos y 7 quintos el más positivo es 7 quintos. Cada B sub j va dividido entre el coeficiente de los elementos de la columna pivote. No participa, recuerden, el renglón de la función objetivo, no va a participar aquí este renglón porque este es negativo. El valor menor es 20, por tanto esta va a ser nuestra fila pivote. El pivoteo debe tener el valor de 1, por lo que para convertir este 7 quintos en 1 lo vamos a invertir 5 séptimos y al multiplicar 7 quintos por 5 séptimos vamos a obtener 1. Recordemos que la operación va a ser con todos los elementos del renglón. Por el momento R sub 0 no hay ningún cambio, estos elementos van a pasar igual. El renglón 2 observamos que A sub 1, la variable artificial 1, va de salida y entrada viene S sub 1. Y el renglón 1 lo estamos multiplicando por 5 séptimos para que este sea elemento 1 pivote, pero empezamos con la primera posición. 4 quintos por 5 séptimos, obtenemos que es 4 séptimos. Realizando las operaciones de multiplicación del R2 obtenemos los nuevos elementos del renglón 2. Los renglones R2 y R3 no tienen ninguna operación, por tanto estos van a pasar igual. Ya identificamos el pivote. Vamos a reducir columna, que sea 1 y los demás elementos ceros. Vamos a realizar la eliminación, por tanto hay que eliminar este elemento
7 quintos. La eliminación lo hace el elemento pivote que está en el renglón 1. Entonces se lo vamos a sumar al renglón 0. Pero va multiplicado por el inverso aditivo de este valor. Por lo que si tenemos acá 7 quintos positivo en esta parte, pues en este trayecto le vamos a multiplicar por menos 7 quintos. Al realizar las operaciones con renglones, partimos de aquí 4 séptimos por menos 7 quintos más 4 quintos, vamos a obtener que es igual a 0. Siguiendo las operaciones, completamos las operaciones para transformar lo que es el renglón R0. El renglón R1 es el elemento donde está el elemento pivote, ese no tiene ningún cambio, por tanto va a pasar igual. Prosiguiendo con la reducción de la columna, vamos a eliminar el siguiente elemento que es menos un quinto. Observamos que menos un quinto es parte del renglón 2. Quiero eliminar la alineación parte del pivote, el pivote está en R1 porque R1 se lo vamos a sumar a R sub 2, pero en el trayecto va a ir multiplicado por el inverso aditivo. Si tenemos un menos un quinto, va a ser un quinto positivo. Empezamos con la primera posición de los renglones, partimos donde está el pivote y es 4 séptimos multiplicado por un quinto y se lo sumamos a 3 quintos. El resultado obtenemos que es 5 séptimos. En esta posición, este elemento lo vamos a eliminar, por tanto sabemos que va a dar 0. La siguiente posición, ambos son ceros, por tanto el resultado es 0. Y continuando con las operaciones, hasta el último elemento completamos el nuevo renglón R2. Finalmente, para completar la eliminación, vamos a eliminar este elemento que es un quinto. ¿De dónde parte para eliminar este? Partimos de donde está el elemento pivote, que es R1. Y en el trayecto lo vamos a multiplicar por el inverso aditivo del elemento a eliminar. Si acá eso es un quinto positivo, será menos un quinto. Entonces en este trayecto multiplicaremos por menos un quinto. Y realizando la operación, recordemos que la eliminación parte aquí, parte de donde está la posición del elemento pivote, dirigiéndose hacia el elemento a eliminar. Entonces 4 séptimos por menos un quinto y se lo sumamos a 2 quintos. El resultado es 2 séptimos. En esta posición ambos son ceros, por tanto el resultado es 0. La siguiente posición, ese lo vamos a eliminar, por tanto sabemos que va a tomar 0. Finalizamos en la última posición, que el resultado es igual a 40. Verificamos si en el renglón de la función objetivo hay elementos positivos. Podemos observar que no hay elementos positivos. Y también una de las condiciones para proseguir a la siguiente fase es que hayamos minimizado la función R de tal forma que R es igual a 0. Se cumple la condición, entonces vamos a proseguir a la fase número 2. Iniciamos la fase 2 de este método de 2 fases en las cuales ahora vamos a incorporar la función objetivo del problema original. Originalmente teníamos minimizar z y vamos a despejar z, es decir, los elementos coeficientes que están del lado derecho los pasamos al lado izquierdo, despejamos, igualamos a 0. Preparando la tabla simples de la fase 2, como estamos indicando, ya no vamos a utilizar las columnas de las variables artificiales, incorporamos nuestra función objetivo original. De hecho, inicialmente teníamos minimizar, las despejamos y esos quedan los coeficientes, los cuales los estamos colocando en el primer renglón. Incorporamos la solución factible de la fase 1 al tablero simplex. De esta forma estamos preparando nuestro tablero simplex para la fase 2. Cuando incorporamos a ese tablero simplex la nueva función, la función objetivo original, como vamos a tomar una solución factible de entrada, que es de la fase 1, hay que verificar que están las condiciones de la función factible. Observen que aquí entró S1 sin ningún problema, tiene su columna reducida, 1, 0, 0, y entra S sub 1. Al igual que en la variable S sub 2 que tiene como solución factible, sin ningún problema, su columna está reducida, 0, 0, 1, y entra
sin ningún problema. Pero acá tenemos como solución básica factible x sub 3. Y x sub 3, para que sea una solución básica factible, su columna debería estar reducida de esta forma. Pero observamos que al incorporar la función objetivo original, eso pues me está impidiendo que sea una solución factible, por lo tanto hay que eliminar este elemento. Para realizar la eliminación de este elemento, ¿quién lo elimina? El elemento pivote en esa entrada, que es esta. El pivote está en R2 y va a eliminar ese elemento que está en R0. Siempre la eliminación la hacemos a R2, se lo vamos a sumar al renglón donde está el elemento a eliminar y va multiplicado por su inverso aditivo, es decir, si es menos 3, aquí va 3 positivo, en este trayecto lo vamos a multiplicar por 3. La operación es 5 séptimos por 3 y le restamos menos 2 y el resultado obtenemos que es 1 séptimo. En esta posición el menos 3 lo estamos eliminando, por tanto sabemos que va a tomar el valor de 0. Y observamos que en las siguientes operaciones ambos elementos son ceros, por tanto el resultado es 0. Y la operación en el último elemento es 60 por 3, 180 más 0, 180. Los siguientes renglones de R1 a R3 no tienen ningún cambio, por tanto esos tres renglones van a pasar igual. Identificamos si hay elementos positivos, pero en nuestras variables. Claro, siempre se va a ser positivo, pero realmente aquí identificamos que hay elementos positivos. Sí, efectivamente aquí identificamos que hay elementos positivos, por tanto esta va a ser nuestra columna pivote. Cada vez su J dividido entre los coeficientes de la columna pivote. Recuerden que no participa en la función objetivo y el valor menor es 35, por tanto este va a ser nuestro renglón pivote. Una vez identificada la fila de la columna pivote, este va a ser nuestro elemento pivote. El pivote debe tener el valor 1, ese está en el renglón 1. Entonces bastará con multiplicar al renglón 1, vamos a multiplicarlo, eso lo invertimos, si es 4 séptimos lo invertimos a 7 cuartos, para que de esta forma 4 séptimos por 7 cuartos obtenemos 1. Y esta operación hay que hacerlo para todos los elementos del renglón R1. Para la siguiente iteración de nuestro tablero simplex, por el momento R sub 0 no tiene ningún cambio, este va a pasar igual. Para el renglón 1 es muy importante, S sub 1 va de salida y quien entra ahora es X sub 1. Y multiplicamos 7 cuartos por cada elemento de renglón 1. Entonces 4 séptimos por 7 cuartos obtenemos es igual a 1. Terminando la multiplicación obtenemos los valores del renglón 1. Los renglones R2 y R3 van a pasar igual, no tienen ninguna operación. Pasaremos igual a la tabla simplex. Para reducir la columna lo reduciremos, vamos a reducir este elemento, lo vamos a eliminar. Iniciamos las operaciones con renglones del renglón 0. Este lo vamos a eliminar, por tanto va a tener el valor de 0. Y la siguiente operación es menos 1 por menos 7, menos 1 séptimo, 1 séptimo. Y 1 séptimo y menos 7 obtenemos que es igual a 0. En la siguiente posición ambos son ceros, por tanto el resultado es 0. Al completar en la última operación obtenemos que es 175, es la última posición de esta operación con renglones. El siguiente renglón R1 es donde está el pivote, este no tiene ningún cambio, va a pasar igual. El pivote debe eliminar a este elemento, R1 hay que sumárselo. Y el trayecto multiplicado por el valor inverso de 5 séptimos, sería menos 5 séptimos. ¿De dónde partimos? Partimos del elemento pivote que está en R1 y nos dirigimos a eliminar este elemento del renglón 2. Como este elemento lo va a eliminar, se va a eliminar, pues sabemos que esto va a dar 0. Menos 1 por menos 5 séptimos más 2 séptimos es igual a 1. Y terminando las operaciones elemento a elemento, el último elemento es 35 por menos 5 séptimos más 60, obtenemos que es igual a 35. Eliminar este elemento que es 2 séptimos, que es un elemento del renglón 3. ¿De dónde partimos? Del pivote. Vamos a partir de este y nos vamos a dirigir ahora a este elemento a eliminar, que va a ser los nuevos valores del renglón 3.
Y de acuerdo a la operación, este elemento lo vamos a eliminar, por tanto eliminar va a obtener el valor de 0. 35 por menos 2 séptimos es menos 10 y menos 10 más 40 obtenemos que es igual a 30. Ahora que ya no hay positivos, de hecho son ceros o negativos. Como no hay elementos positivos, ya hemos alcanzado la solución óptima para ese problema. La solución de ese problema de programación lineal, que es un problema de minimizar por método de dos fases, vamos a alcanzar minimizar la función objetivo en 175 con valores de las variables en x sub 1 es 35 y para x sub 3 es 35. El problema original tiene tres variables, pero solamente en las variables básicas entró x1 y x sub 3. ¿Qué pasó con la variable x sub 2? Al no entrar como variable básica de entrada, pues esto va a ser es igual a 0. X sub 2 no entró como solución básica porque su columna no está reducida, a diferencia de las que entraron. Observen que x sub 1, su columna está reducida. Igual entró x sub 3 sin ningún problema, su columna ha sido reducida. Y no entró x sub 2, no está entrando como solución básica, por tanto interpretamos que es igual a 0. Muchas gracias por haber visto esta lección de método dos fases. Les recuerdo tus comentarios y tu suscripción es de mucha ayuda para este canal. Me despido, soy el ingeniero Chay y espero que puedan acceder a próximas lecciones de investigación de operaciones.